Buenas tardes. Damos la bienvenida a nuestra comunidad de escuela y a todos los que nos acompañan hoy. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir con todos ustedes la primera parte del conversatorio del doctor Ricardo Rincón Hernández, cofundador de la escuela, con nuestro rector Alfonso Rodríguez Díaz. Este ameno y muy personal diálogo no llegó a su final, así que hoy les tenemos la segunda parte de él. Esperamos que lo disfruten tanto como nuestros invitados lo han hecho, en medio de relatos, de anécdotas e historias personales y de la escuela. Sean todos bienvenidos. Entonces, claro, eso dio origen, quiero remontarme al 20 de marzo de 1973, cuando Gonzalo, Ricardo Rincón, Jairo Uribe. ¿Quién nos quedaba ahí? ¿Quién nos quedamos? Alejandro Sandino, Jairo Uribe y yo. Somos los cuatro. Exactamente. Pero en ese momento había ya más. Claro, porque ahí al poco tiempo apareció Eduardo Silva, el doctor Silva, también dictaba clases sobre Eduardo Estrada, Ricardo Quintana. Claro, ellos iban porque estaban fundadores y eran catedráticos. Pero digamos, dentro de la escuela en ese momento, pues lo que se me de mencionar tú, eso fue la primera, en la acta 1, octavo, en la acta 0, no sé, que hicimos nosotros todos y establecimos, oiga, aquí necesitamos para empezar esto que por lo menos 4 personas. Así es. Entonces quedamos exactamente Alejandro Sandino, Gonzalo Jiménez, Jairo Uribe y yo. Exactamente. Un poco tiempo después apareció el doctor Perry, Gustavo Perry, medio tiempo, y Eduardo Silva, medio tiempo. Y no sé si el doctor Ramírez, Arturo Ramírez. No, pero luego esto más adelante. Mucho más adelante. Sí, pero la pregunta iba por lo siguiente, porque la juventud es la juventud. Y en ese momento ustedes eran absolutamente jóvenes. Claro. Y me acuerdo de Ricardo Rincón porque fue mi profesor y usted andaba en una moto. Todavía está. Ahora la tengo. Vea, exactamente. Entonces, quisiera para devolverme así, digamos, qué hobbies y qué intereses, aparte de la ingeniería, empezaron a nacer y desde antes, porque hablamos de la adolescencia, hablamos de que el colegio y los profesores que estuvieron en el colegio lo marcaron y le empezaron a definir muchas cosas, no solamente en la formación profesional, sino en los gustos que son fabulosos cuando uno tiene un tiempo de ocio para poderlo disfrutar. Entonces, me gustaría... Cuando uno saca el tiempo. Claro, también es que tenga es 12. Es que eso, no sé, siempre está uno, al menos yo siempre me he sentido ocupado. Ahorita he tenido esta desventura que para mí ha sido terrible, por no tener la actividad. Claro. Pero no, hombre, lo que pasa es que cuando a uno le gusta algo, y lo debes tener muy claro tú, porque también sé de tus hobbies, es que cuando a uno le gusta algo, pues saca el tiempo, así ya no teniendo que dormir demasiado. Entonces pero me gustaría que nos contara, quizás porque sé que tiene una pasión, y así lo menciono, por la velocidad y particularmente por las máquinas. Y claro, entender las máquinas, disfrutarlas, desbaratarlas, armarlas, pues sí que es una cosa interesante. Entonces, me gustaría... Alfonso, eso, como tú dices, un hobby es un hobby y uno lo afecta. ¿Y cómo se crea? Eso es muy difícil de decirlo, ¿no? Es decir, incluso cómo es el hobby del fútbol, pues porque me crearon desde niño en eso, que brincaba en la calle. ¿Cómo es el hobby del tenis que finalmente yo, está estupendo, viendo los campeonatos y yendo a mirar eso? Bueno, ¿y cómo es que me estás preguntando de los carros y esto de las motos? Hombre, yo creo que es algo similar. Los carros es algo particular, más interesante para mí que las motos. Las motos es una necesidad de transporte de ese momento. Incluso yo venía aquí con la moto. Y yo creo que de las cosas más agradables que tengo en mi vida, mucho más que los carros, es vaciar en moto. No, esa vaina. No solamente por ir uno solo, sino igual bien que acompañado. quien va sentado detrás, exactamente. Sí. Y salirse uno fuera en la sabana de Bogotá, a esa cantidad de cosas lindas que hay, sentarse uno en un prado y empezar a mirar, oiga, a entender lo que es la belleza colombiana. Hoy, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, tú subes a un niño en el carro y te vas para Girardot por decir cualquier cosa, el chino va a una pantalla y no sabe por dónde pasó.
esa es una desgracia para mí el niño. Yo trato de que mis nietos les quiten eso y les doy una libreta y un lápiz para que me hagan el favor después de contarme. Eso ha sido efectivo. Pero como es de lindo, Alfonso, es que yo me acuerdo ese Boyacá que tiene cosas tan hermosas. Y usted que es de allá, uy, yo digo, Boyacá tiene todo lo que Colombia tiene, resumido y bello. Y sentía así, no, todo. Santa Rosa puede separar en la parte, no, mejor dicho. Todo. Entonces, yo lo gocé mucho. Yo me iba en la moto y me sentaba en un sitio, así fuera en un parque o en un potrero. Y esa parte la sigo gozando mucho todavía. ¿Y qué le apasiona en los hobbies que tiene de los carros? Porque me gustaría que comparara la pasión por los carros cuando empezó y compararla con la tecnología que se maneja hoy con claro, es otra cosa. Claro, entonces, a ver, ¿por qué los jóvenes? Yo creo que puedes hacer lo mismo. Tú de joven tienes poco interés de cosas que logras, que sabes que no puedes tenerlas. Y entonces empieza uno a tener gusto por aquello que justamente no puede tener. A ver, ¿cómo hago que en algún momento yo pueda tenerlo? Y entonces, obviamente, de vender esos carritos que uno los miraba de largo, esos carritos del año 50 y tanto, miércoles. Entonces empieza uno a ver cómo consigue un carrito de esos. Y empieza a ver que la tecnología no empezó ahí en 53, que desde el año 1986 ya estaba viendo los carros a vapor al menos de la Mercedes-Benz, que en el año 2000 y piquito, la Ford creó su Ford A. Y entonces empieza a ver que, caray, esos carros son elementales. Esos carros son cuatro pistones y es una gasolina que le llega directamente sin necesidad de bomba. Y entonces, esa vaina como es de fácil, ¿no? Y entonces te empieza a fascinar mirar eso. Entonces ya no el año 53, sino el carrito más antiguo que yo pueda desarmar, como tú estás diciendo. Y ese es mi hobby, Alfonso. Es gusto. Y tal vez el hecho de ser nuevamente ingeniero, que somos curiosos, y además el hecho de caminar, esa parte que tú dices, yo creo que es una cualidad, no sé, un defecto. Yo no puedo estar quieto, entonces tengo que, si no estoy haciendo algo, me siento mal. Entonces era una joven, empiezo a eso, el carro, uy, fue máquina. Pues que, mire, muchos de los vehículos que tengo yo, algunos los encontré botados en un callejero en algún sitio de Boyacá. Un Ford 34, pero botados. Creo que la señora le di algo, pero nada, ella dijo yo esa vaina que es aquí estorbo. ¿Hace estorbo? Sí, eso es. Otros carros de ese tipo traje de Estados Unidos a precios realmente cómodos. El cambio, lo que valía traer un carro de eso era más bien el transporte en el bus, en el avión. Pero hoy es casi imposible. Busca otro carro que necesito o que quiero y no es imposible. Entonces, qué bonito, Alfonso. Entonces, yo diría que un carro, después del año, ¿qué diría? Casi que 2000 o antes. Es que ya no tiene el interés que tenía eso, es que sacar un carburador y destaparlo, ahora es imposible. Sí, viene sellado todo. Entonces, tienes miércoles, así sea una bujía, tiene que llevar una grúa para que te lo lleve. Sí, es que esos carros antiguos era mágico mirar el carburador, ¿no es cierto? El timer, todo. los tiempos. La bomba que íbamos allá en la gasolina directo y tú entendías todo. Y eres capaz yo soy capaz de sacar de un carburador de esos. Y hasta el motor, lo puedes bajar. Ese tiempo de la cuarta se acuerda seguramente tú y yo, me acuerdo pues muy bien, de la cuerda que va del volante, en un momento determinado, si se rompía, pues uno cogía una media de mujer, la correa de repartición y quedaba perfecta. Sí, no te ríes. Tenía que obligatoriamente ir un acompañado. Pues claro, esa sí ha habido vida, no ha sido otra. Porque además es que andar solo es terrible, Alfonso. No, si nosotros vivimos en sociedad, independiente sea un amigo o una amiga, lo que sea, pero como es delito compartir esas cosas, eso que te decía la moto. Hombre, es tan bonito sentarse con mi hijo, con un amigo. Mire esto, miremos esto, caminemos allí, vamos a esta quebradita como suena de rico y nadie se ha dado cuenta. Bajemos, pero no, es que Colombia tiene cosas tan hermosas y que uno tiene que compartirlas si puede. Entonces ese es el aspecto de mis vehículos, Alfonso. Ahora, de esos tengo, porque me preguntaron en la vida, ¿cuáles son mis preferidos? Decían. Yo creo que mi motico todavía la tengo, la primera que compré aquí, cuando era, entre otras cosas, mi gran amigo de entonces,
pues pienso que ahora también, pero no sé por qué, tal vez por problemas de Jairo Uribe, con él compartimos aquí la oficina y con el doctor Perry, y cuando yo compré la moto, Jairo me sirvió de fiador, porque yo la compré en, ¿cómo se llama eso? Tal vez la almacén belga, tal vez aquí a plazos. Una moto Suzuki 90, ahí la tengo todavía. Pero eso, bueno, sí, quiero tenerla seguramente por mucho tiempo, que mis hijos la usen, porque ya llega un momento en el cual es para eso, ¿no? Sin embargo, hay un problema de ellos. Los muchachos de hoy no, me parece a mí, y digo por mis hijos, no tienen el mismo cuidado de esas cosas. Tal vez no saben lo que costó hacerlos, tal vez no valoran, y entonces sacan un vehículo de esos y es a darle duro como quieren hacer, sus carros no andan, pero alguna cosa pongámosle para que anden, si quieren cambiémosle el motor, ese no es mío. Yo quiero tener el carro que sea original hasta en sus llantas, que he tenido problemas de eso. Algunas de las llantas de un vehículo 28 las traje de Buenos Aires. ¿Qué sitio va a tener cuando yo fui carros viejos? Ese de Montevideo. Sí, y baratos. Y disculpe por la pregunta, pero ¿qué carros tiene y lo enamoran realmente? A ver, hay carros, no, casi todos me enamoran, pero a ver, un carro que es un Picó. A mí me encanta el Picó y normalmente yo me ando una camioneta Toyota tipo Picó y me gusta. Y así me digan hoy que paqueando con eso me encanta. 1995. Y ese carro no lo cambio por nada. Entonces es un gusto por eso. Ese Picó es 1929. Un Ford. Eso es una belleza. Pero una belleza para mí, claro. Ay, dirá qué pendejo esa vaina, eso para votar. No, es hermoso, hermoso. Ese es uno. Tal vez después de ese, un Mercedes que se llama Mercedes 1962. Esos son tres, imagínate, para un motor de eso me parece que son 2.800 centímetros cúbicos. Ese se llama Pagoda. No, tal vez lo han visto, es el carro más lindo para mí. Es un Mercedes Pagoda deportivo. Ese tiempo que yo lloraba ese carro, era el carro de Sofía Loren, era el carro de Tony Curtis, era el carro, bueno, otros tengo por ahí, Hulhar el corredor de carros. Sobre la trayectoria aquí en la escuela, esta trayectoria la ha desarrollado con una pasión que también siente, que es conversar con las personas. Sí. Y conversa con todos. Entonces, tal vez la pregunta iba enfocada en ese sentido. Digamos, ¿qué experiencia le queda sobre esa trayectoria y tener o tener el propósito, porque es más de Ricardo en particular, el gusto en la conversación, que pocos muchas veces lo hacemos con las personas que vamos a decir que va desde el jardinero, la señora que nos ayuda fabulosamente con el tinto, con el servicio en la escuela. Entonces, a eso hace más bien. Oye, Alfonso, antes te pido por una cosa que es lo que tiene que ver con el claustro y el consejo directivo. A mí me gusta eso, me parece muy lindo y creo que logramos, pues yo tengo una experiencia muy linda de eso, un recuerdo siempre bonito. Algunas veces en la historia que tiene la escuela, pues yo veía algunos desacuerdos grandes y algunas discusiones inecuas, de verdad. En cambio nosotros conseguimos siempre una cosa agradable. Si teníamos cosas distintas, pues las discutíamos bien. Y tal vez una cosa para mí muy buena es que se traté hasta donde pude. Yo creo que casi todos lo entendimos de cuando se hace o se busca algo, cuál es el acuerdo que vamos a llegar, pues tratamos de hacerlo por acuerdo. Y eso creo que lo logramos casi todos lo entendieron y yo realmente tengo de eso un recuerdo muy lindo. Más bien tengo algunos recuerdos posteriores y anteriores de unas situaciones personales que no tienen sentido. Pero esa parte es una para mí. Tengo de eso muchas cosas lindas. El hecho de que 3 de mis alumnos, diría yo que tomaron parte de la hidráulica, tal vez porque no les enseñé suficientemente, pues eran o han sido rectores. Eso es una cosa bien bella. Y esa etapa he tenido la fortuna, tal vez el caso solo del doctor Santos, que esa etapa no la viví como presidente del consejo, pero los otros dos, pues sí, ustedes saben de quién estoy hablando. Entonces eso para mí ha sido muy lindo, lograr ayudarles y tener
eso, no sé, tener la paciencia de oír cosas que no comparto, pero que pudiera oír y tratar de que fuera siempre una decisión, pues concertada, y no tratar, es decir, las votaciones para lograr así, porque sí, votemos, que eso pasó aquí muchas veces, votemos, esa parte nunca me ha gustado porque normalmente nos equivocamos si no razonamos, que debe ser la más importante de los ingenieros. Sí, fíjese la respuesta tan bonita que muestra, digamos, cuál es la personalidad y cuál es la forma de ser de, del doctor Rincón, El doctor Quiteles, hombre. o de Ricardo, Eso, fundador de la eso. Escuela Colombiana de Ingeniería. Entonces, fíjense que sobre lo que se va preguntando y sobre lo que le vamos esculcando, aparecen cosas interesantes para la reflexión de todos. Alfonso, con respecto a lo que dices, que me encanta y me gusta mucho conversar con la gente. Yo creo que en todos los casos me gusta, hasta con el tipo que me echa gasolina al carro. En cualquier caso, es que la única manera de saber uno cómo es, y nos dieron la boca y los oídos para alguna razón, eso, el que creó eso no se equivocó. Pero a ver, sí que gozo eso y sí que saqué yo enseñanzas, o saco todavía, porque ojalá pueda seguir en la escuela. Eso para mí ha sido increíble. Es decir, los muchachos primero, los estudiantes, va a decir Claro. que yo creo que esos tipos tienen una cantidad de problemas que no sé quién se los quiere resolver, y cuando uno habla, pues ellos normalmente, como cualquier persona que uno va a preguntarle, pues no tiene por qué preguntarle o contestarle, pero poco a poco uno dice, oye, estos muchachos, hay muchos muchachos aquí que tienen problemas muy grandes, problemas familiares sobre todo, y uno dice, ¿cómo es posible que un papá se comporte de tal y tal forma? ¿Y cómo es posible, cómo es que este muchacho a pesar de eso esté aquí metido? ¿Cómo es? Muchachos que tienen tal dificultad y que tienen poco apoyo. Entonces dice, no, qué caray. Y después mira a los profesores, también, no que tienen dificultades familiares y todo, porque de golpe ese tipo de cosas yo no, al menos con ellos no me gusta, pero caray, los problemas de la escuela, problemas con sus mismos profesores, supuestamente amigos entre comillas. Entonces, eso no lo entiendo, es la naturaleza humana, tal vez, ¿no? Esa parte sí que me dio duro cuando encuentro dificultades, pues entre nuestros profesores. En algunos, obviamente que uno habla así, lo conozco pocos. Yo vería en la escuela a veces, y lo hago con mucha frecuencia, me gusta montarme el Transmilenio, me gusta coger el bucecito ese azul hasta acá. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se bajan encuentro a alguno de los estudiantes o algún profesor que puedo conversar con él por 10 minutos. Claro, No más. y fíjese, Ricardo lo ha dicho, el poder de escucha. Uf. Y sobre el poder de escucha se construye. Pues todo, y después tiene uno personas que lo buscan para tonterías, pero Así qué es. lindo. Y lo que dices tú con cualquier tipo, cualquier persona, cualquier jardinero, cualquier persona, es lindo Ujú. no meterse uno en la vida, No. pero sí poder, al menos con unas palabras, tratar de animarlo, ¿no? Y aparecen las experiencias más Uf, maravillosas uf, y las conclusiones más uf, maravillosas. eso Entonces, eso vale mucho. fíjese que Sí, señor. aquí, digamos, con lo que nos cuenta Ricardo, se refleja quién es No, Ricardo Rincón, y son cosas bien interesantes que no habíamos tenido la oportunidad de conocer y compartir con la comunidad. Yo quisiera preguntarle, Ricardo, para ir terminando nuestra conversación, y como le dije, esta conversación puede ser de horas y horas y horas y horas, porque cada concepto, cada pregunta nos llama a hacer otras preguntas. Y sin duda alguna, por la facilidad de la palabra, si alguien puede hablar y comentar, es Ricardo. Y hay una cosa interesantísima para mí, siendo rector, el propósito que tuvo Ricardo de traer al padre Francisco de Rux, una persona, digamos, con una personalidad bien interesante, una persona que por su formación puso todo su empeño para iniciar en Colombia lo que, bien o mal, positivo o negativo, en diferentes contextos, representa el proceso de paz para nosotros. Y fíjese que Ricardo lo ha mencionado, cómo desde sus inicios, cuando era niño, compartía agradablemente, pero por el otro lado, por el país estaban desarrollando cosas complicadas. Entonces quisiera que nos refiriera su cercanía
porque la charla que hizo aquí el padre Francisco de Ruz fue maravillosa para nosotros. Entonces me gustaría, Ricardo, porque la parte humanística usted sí que la tiene bien arraigada en su personalidad. Alfonso, ¿tú estuviste en la Sí, claro que sí, Bueno, claro. antes de empezar a decir eso, una de las frustraciones, y es así que tengo yo, es que no hubiera podido toda la comunidad universitaria estar haciendo eso. Entre otras, yo creo que profesores muy pocos y algunos de estudiantes se quedaron por fuera. Pero esa es una charla que tal vez el padre no tiene la facilidad de palabras, si la tiene, pero digamos que se sabe un hombre como él que sabe manejar la palabra y para quién va. Entonces su charla fue fundamentalmente de contarnos las experiencias, más que darnos las conclusiones o darnos consejos. Entonces uno después de eso, o yo que tal vez después de eso, bastante tocado. Y hay que ver quién es él. Yo no sé si ustedes tienen idea de quién es el padre de Ruth. Él es un jesuita. Y obviamente, si yo soy discípulo de jesuita, pues me interesaba conocer a esa persona que desde 70 años quizá, bueno, él tiene 79, tal vez 80 años, pues desde toda su vida se ha tratado de buscar el bienestar y tratar del bienestar del hombre y de las personas, sobre todo las que están lesionadas por la violencia. Entonces una persona que no tiene uno más que sino respetarlo y agradecerle que tenga eso, jesuita, y sobre todo él, y cuando nos contaron las experiencias que después podemos mencionar un poquito ahorita, pues él hizo una labor muy grande en el Magdalena Medio. Magdalena Medio, que fueron los departamentos de Antioquia, tanto el Boyacá un poquito que toca ahí contra el Magdalena, Santander, Sucre y Córdoba. Esa parte, el padre en medio de los terribles problemas que existían de paramilitares y narcotráfico, y entre otras cosas yo pienso que el narcotráfico, como dije en algún momento, ese es el caldo de la violencia. Si nosotros no acabamos con el narcotráfico, es imposible que pensemos en paz, es lo que yo pienso. ¿Sí? Eso no va a ser posible, porque siempre habrá la manera de comprar o de manejar con dinero a quien sea, las conciencias y las personas. Eso es muy complicado. Entonces el padre, a ver, ¿cómo puede, cuando uno después sale de eso y se pone a pensar, ahora en lo que dice Alfonso con respecto al proceso de paz, que seguramente no hemos leído todas las conclusiones todavía, pero primero que todo, cuando uno dice, oiga, con un proceso de estos, lo primero que debe haber es justicia, ¿no? Si después hay justicia, pues habrá perdón. Después de que haya perdón, pues tal vez pueda conciliación. Y después puede que se pueda hablar de paz. Pero oiga, esos 3 o 4 pasos que parecen tan sencillos de pie por mirarlos, justicia. Justicia no existe. Los pocos tipos que tienen pensando bien los sacaron del país a la brava o como sea. No hay jueces que no puedan tener, estoy diciendo yo, tal vez en general, hay muy pocos jueces más bien que puedan tener una conciencia clara, o fiscales. Entonces, ¿cómo puede haber sido justicia? Después hay perdón. ¿Cómo perdón? Esa sí que es la parte que más me parece a mí difícil cuando pienso en esto. ¿Perdón? ¿Cómo puede tener perdón una persona que le han matado a sus hijos o que han matado a su mamá y la han violado? ¿Cómo? Entonces yo creo que lo único que dicen los desgraciados, esos tal vaina voy a matarlos igual. Entonces, ¿cómo es el perdón? El perdón no puede llegar si no hay confesión, si no hay manera de saber cuál es la verdad. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué a un campesino lo sacaron de su tierra? ¿Por qué al campesino le mataron a su mujer y sus hijos y ahora a quién? ¿A quién le cobra eso? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué violaron a su mamá y a sus hijos? ¿Quién lo hizo y quién lo mandó? Es difícil de entender si uno no se pone a pensar, sí, ¿quién lo hizo? De los falsos positivos. Mataron a un poco de muchachos y ¿qué piensa sus madres de eso? Por favor, dígame quién fue. Y por lo menos cuando sabe quién fue, lo que primero piensan es en vengarlos. Y con la venganza seguramente se incrementa la violencia. Entonces tampoco es por ahí. Entonces, fíjense ustedes qué hizo o qué nos contó el padre a los que ponemos atención un poquito. Oiga, la única manera es hacer tal vez como una señora que se llamaba, una señora, yo no me acuerdo ahorita, lástima Alfonso, que hizo
finalmente un grupo de madres, son como 600 y pico mujeres que se reúnen en Notibar, en Medellín, a tratar de entender la violencia. Y ella Teresita Gutiérrez, Teresita Gaviria, tal vez, Teresita Gaviria, ella inicialmente cuando le mataron 13 personas de su familia, pues ¿qué podía pensar? Estos desgraciados, présteme un arma y yo voy y los mato, pero dígame quién fue. Dígame quién fue. Entonces, muy difícil, ¿no es cierto? Esa señora, pues, finalmente fue a las cárceles a buscar los paramilitares, fue al monte a buscar los guerrilleros y llegó a la conclusión que es la que le permite vivir y por la cual trabaja. Si yo sigo con esta amargura, pues yo me voy a morir. Entonces, la única forma es que yo busque con amor. Es que la única manera, dice ella, y decía el padre, con San Padre, esto es con amor. Si no hay amor, pues ¿cómo puede haber perdón? Y tengo que hablar con ellos, y tengo que saber y verlos que me cuenten su verdad. Y ahí es donde dirigir al padre la parte de la verdad. Que necesito hacer que me cuenten la verdad, o si no, esto no va a pasar nunca. Entonces, esa etapa de que justicia, perdón, reconciliación, no puede haber reconciliación hasta que no haya verdad. Entonces, y que por eso puede haber perdón, y el perdón nace del corazón, no hay otra forma. No puede haber perdón si no sale del amor. Eso es lo que esta mujer, después de, ella tiene como 60 o más años, está yendo a todas las cárceles a buscar a los paramilitares, a buscar a la guerrilla. ¿Y qué están haciendo? Porque están acabando con Colombia. Y sobre todo buscar a esas personas que son los que patrocinan a los guerrilleros y patrocinan a los paramilitares y los narcotraficantes también, que son, como digo yo, el caldo de cultivo para esto, buscarlos, porque son las personas que se vanaglorian de que eliminaron los cuantos guerrilleros o eliminaron tantos policías o militares, vanaglorian de que están matando justamente a la misma gente colombiana, los mismos quizá amigos, hermanos, y que a cuento de que... Sí, y a eso súmele otro concepto que han mencionado, que es la reparación. Sí. Y digamos, ¿y qué afinidad o qué relación ha tenido con el padre Francisco de Roma? Pues yo tuve la fortuna de hablar y hablar varias veces, tal vez le he mandado un par de notas, quería mandarle cuando pueda leer los resultados que son, al fin y al cabo lo que él contó. Yo no sé si ustedes han visto ahorita me dijeron y vi parcialmente algo de lo que él dice del Buenaventura. ¿Lo vieron? Uy, terrible. Pero es que la de Buenaventura es terrible. ¿Tú conoces Buenaventura? Bueno, entonces lo que dice el padre es lo que conocemos todos. En Buenaventura, pues nosotros hicimos el diseño y esa vaina del puente. Pero en Buenaventura, ¿ustedes conocen Buenaventura? ¿Sí? ¿No? Bueno, es un pueblo que debería ser espectacular puerto de Colombia en el Pacífico. Siempre fue miserable y ahora tal vez por alguna circunstancia que pasaron los puertos y apareció el comercio, se hizo un puerto muy agradable. Pero es el puerto. Por fuera de Buenaventura, puerto, aparece el puerto, el Buenaventura miserable, pero miserable a los extremos. Es que si uno lo conoce es un poquito, dice, ¿cómo puede vivir gente aquí? Esa es una charca, ¿sí? Algo que huele a mal, que no tiene alcantarillado, que si uno se mete ahí tiene que pasar por entre el agua. Entonces las casitas son en madera, sobre chancos, ustedes lo saben. Y entonces lleno de niños. ¿Y niños qué están haciendo? Violencia. Entonces uno, o al menos para mí, eso tal vez fue y eso hace mucho tiempo, y desde entonces sigue siendo lo mismo. Oiga, uno encuentra un ranchito de esos, pues ¿cuánto valdrá ese rancho? 500.000 pesos si acaso por las tablas. ¿Y por qué? Por nada, porque para llegar allá tienes que ir por un puente de madera que se rompe cada rato y llevar entre el agua. Y esa vaina de los olores, pues. Y los muchachos, de golpe ven muchachos jóvenes con una cipote. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un muchacho que no puede tener los 500.000 pesos para hacer su casa o para consumarla con una metralleta de esas que vale 20 o 30 millones de pesos. ¿Qué es eso? Pues simplemente está patrocinado. ¿Por quién? Por la mafia. La mafia para todo. Y con unos tipos completamente desubicados. Una generación perdida. Si es que no perdimos la anterior, yo creo que esta está absolutamente perdida. ¿Qué puede salir de eso? ¿Cómo esos tipos van a cambiar?
tienen plata, tienen con qué matar, quieren con qué matar a los amigos, porque es eso, son mafias de uno y otro lado. Eso es lo que ahora decía Francisco, el padre Francisco, pero es que esa es la realidad de Colombia en muchos lados, y es como él decía, vio el Magdalena Medio, o lo decíamos ahora, lo vivió, se metió tal vez en algo que plantearon los jesuitas, ¿no? En el año 1972 tal vez, para justamente buscar que la gente en el Magdalena Medio pudiera entender qué estaba pasando y tratar de acabar con la violencia. Imposible, imposible. Paramilitares, pues claro, patrocinados nuevamente por yo creo, pero es un hecho, que tal vez pues, Pablo Escobar y toda la gente que patrocinaba eso, y también patrocinados de alguna forma con la reacción de los militares, ¿no? Porque es que hay que ver eso a veces, ¿no? Uno dice la guerrilla y cómo es esto, pero la reacción de los militares, pues está bien, a veces sin sentido, entonces es una cosa espectacular. Entonces, como un tipo de eso no va uno a admirarla. Claro. Es un tipo que está luchando por hacer la paz desde hace 70 años y que busca la manera de ayudar. Ojalá que sea una realidad, ¿no? Porque cómo llegar a la paz, Alfonso, es tan difícil. Muy difícil. Si no admitemos lo que dice la niña, la señora Gaviria, que me olvidó otra vez, pues tiene que ser amor. Cuando yo sienta realmente que tenga amor por el prójimo, no puedo llegar a perdonarlo sino así. Y cuando él me cuente realmente qué hizo y por qué lo hizo y por quién lo mandó a hacerlo, pues yo tal vez entienda y pueda perdonarlo. O si no, no hay forma de poder después decir, vamos ahora a ver cómo logramos hacer esto. Y el lío es que cuando se trata de estas, en mi opinión, ¿no? Cuando se trata de estas veces que se ha intentado hablar o llegar a la guerra, a la paz, yo creo que después del año 50 o 60, casi todos los gobiernos buscaban hacer paz, desde la paz de Belisario Betancur tal vez, pero fue también en el año 54 cuando le pegaron bombas a los guerrilleros en, ¿cómo se llamaba eso? En el Meta, pero eso me olvidó ahorita el nombre. Así, entonces, ¿cómo diablos si podemos hacer eso, ¿no? La paz tiene que tener, primero que todo, primero que llegue a la verdad, pero ¿dónde? ¿Quién dice la verdad? Pues las víctimas, que sepan que sepan, mejor dicho, quién dice los victimarios, pero quién quiere la verdad, las víctimas. Y resulta que en todas estas pases de paz, digo yo, juegan entre el gobierno, las guerrillas, entre gobiernos paramilitares. Son los victimarios, oiga, vayamos a las víctimas para ver si podemos llegar a acuerdo. Eso es lo que en todo caso, el padre de Rux, digamos, una persona con una personalidad bien interesante y, digamos, comprometido para que la sociedad colombiana pueda entender inicialmente qué es lo que vivimos. Y sobre eso, como lo menciona Ricardo, pues podamos llegar a un punto de reconciliación, pero de verdad, ¿no es cierto? Entonces, una persona comprometida con ese trabajo, una persona bien interesante. Claro, claro. Y lo que pasa es que justamente por ser así, hay personas que dicen ese cura guerrillero, ese cura comunista, ese cura no, hombre, tipo que lo único que quiere es el bienestar y ver cómo sacamos esto adelante y hablar con él. Además de eso, es una persona que tiene una formación impresionante, ¿no? Sí, de una sencillez, ¿no es cierto? Eso, es que la gente entre más humilde sea, más sincera, es mucho más importante. Eso para mí, yo lo estimo muchísimo. Y ojalá fuera, es que ojalá lo escucharan, ojalá lo vieran como persona que quiere ayudar, no con la persona que quiere acabar con las instituciones. Y sin ningún protagonismo, absolutamente nada. Quería devolverme antes de terminar, Ricardo. Perdón un segundito, ya nomás hablo de él, pero es que a mí yo lo estimo mucho, pero es una persona que yo no sé, él ya maduro se ordenó de sacerdote. Después estudió en la Javeriana tal vez una maestría en economía. Se fue para Londres y estudió en el Instituto de Londres Economía, máster también, y fue a la Sorbona e hizo un doctorado en economía. Además de eso fue provincial de los jesuitas. Eso tal vez no sé si a usted le dice algo, pero a mí que conozco eso es bien, es como decir el Papa negro, le decían alguna vez al provincial de los jesuitas. Es un hombre tan sencillo, tan humilde, que ha llegado a eso, pues miércoles, tiene valor, tiene un valor grande. Sí, entonces
digamos, volviendo a los hobbies, y sé que ha sido una persona, me consta, que le ha gustado el campo y ha tenido una pasión importante por la agricultura, pero en el periodo reciente, no sé cuántos años, una pasión por la ganadería y por la ganadería de exposición. Entonces me gustaría, Ricardo, en 30 segunditos, que nos cuente cómo llegó allá, sobre todo en un trabajo que ha hecho en los Llanos Orientales, que sé que es una tierra que le encanta. Claro, Alfonso, pues me gusta ya que empiezo por ahí, porque es que hay muchos recursos ahí y hay demasiada miseria y hay demasiada eh, oportunidad y demasiada gente que puede producir algo y que no se le ayuda. Pero qué, ya que hablan de la ganadería, yo creo que ¿por qué empecé eso? Lo mismo que una persona tiene un perrito. Sí, le empieza a querer, es eso. Yo creo que yo empecé a querer la ganadería y si les cuento cuál seguramente les parecerá lo más extraño del mundo. Alguna vez tenía, pues bueno, yo tengo la costumbre de tratar de vivir en el campo, eso sí me gusta, me encanta y creo que es mucho más que vivir en la ciudad. En la Calera tengo un pedazo, tú conoces, un pedacito de tierra, tenía una vaquita o dos vaquitas, y usted no da para más. Y para mí eso era, bueno, sábados y domingos, mi hobby era eso. Oiga, esas vaquitas que de golpe, lo que uno pelea en eso es tener una persona que le ayude. Y la persona que le ayude normalmente, pues tiene que ser un muchacho ignorante, campesino, que tiene problemas. Pero entonces, en una época esa de mi vida, me acuerdo yo mucho, es una persona que me ayudó y tenía, pues, las vaquitas tuvieron dos terneros, y entonces ya no tenía dos, sino como seis, porque el tipo las sabía cuidar bien. Pero ¿qué es lo que me sorprendió de eso? En un sábado de golpe eso, un domingo, cualquiera, yo no dedicaba a eso tristemente la semana, no sé si ahora lo puede hacer. Es que llegué un día y las vacas voy a ordeñarlas. El tipo anterior que ordeñaba, pues tenía que botarle un rejo para cogerlas, tenía que maniatarlas a cierto y casi que obligarlas a que vinieran al establo o al sitio, al establo que establo, a la enramada, para que las ordeñara. Oiga, pues este tipo se ponía las vacas ahí y empezaba Florinda. Y la vaca venía. Decía yo, miércoles, ¿cómo es posible esto? Eso no es posible. No me venga a tomar usted el pelo. El tipo sentado y las 4 o 5 vacas allá. Oiga, Filomena. Tin, 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 tin. Y así las 6, 7 vacas. Entonces después de eso, ¿cómo es diablo que tú no creyeres eso? Lo mismo que le puede pasar a la persona que te haya, pero como un animal que tiene ya edad, que llega un tipo de esos, ¿cómo? Y yo le decía, déjemelo, yo lo llamo ahora. Alicia, no, qué diablos. No, qué diablos. Es que el tipo, bueno, lo que sea, pero esa es la verdad, yo se la cuento y es real. Y cuando le decía a alguien, mira, mire, y los personas quedaban absolutamente asombrados. Es más, con el tiempo llegaban y hacían cola para que las ordeñaran. Y ya sabían a quién van a llamar, y el tipo no se movía. ¿Qué pasa? Es el amor, es lo que yo digo, el amor. Tú cuando quieres y amas a alguien, pues tienes que darle dulzura, tienes que tratarla bien, no tienes que pegarle. Tu mujer tú no le puedes pegar o si no te odia. Y hay quien le pega, claro. Pero no, el amor es el que hace eso, yo creo. Entonces, ¿cómo no va a querer eso, Alfonso? Ahora, tú me dices de los toros de raza. Bueno, también es casi lo mismo, Alfonso. Casi lo mismo, pero eso tiene una frustración muy grande. Porque digamos que nosotros tuvimos, uno de mis hijos estudió su parte de posgrado en el Brasil. Él es médico y es médico en cirugía plástica. Y en alguna oportunidad de esas él estaba allá y ya sabía que a mí me gustaba eso. Entonces, hombre, papá, venga y conversamos, vamos por allí al lado de Sao Paulo y visitamos unas cuantas fincas. Ah, Alfonso, esa vaina fincas. No, eso sí sale del ámbito nuestro, eso es una vaina impresionante, pero impresionante. Esos tipos son los brasileños, tienen una es otra cosa. Uy. Bueno, ayer fuimos a una feria de Lelore, que es una de las vacas, o de las dorado de allá, de parte del Brahman, parecido al Brahman, pero más fuerte. Y claro, uno viene enamorado de eso. Y hay una raza que se llama Simbra. Estoy alejándome de lo que ustedes escucharon, ¿no? No, Bueno, se llama Simbra, que es una mezcla
del Cimental y el Cebú. Entonces, están en ese momento ellos experimentando en eso que venía de los Estados Unidos, pero que es la ventaja de que esos animales son muy fuertes por el cebú y dan una buena calidad de carne y leche por la parte del ¿qué? Del otro que dije, del cimental. Y se llaman cimbra. Entonces nosotros los trajimos de allá unos embriones. ¿Sabes qué es un embrión? Un animalito que lo trae uno en una píldora. Eso es el origen de, oiga, que eso es tan lindo. Vamos a ver. Entonces empezamos a crear allí en la calera, inicialmente, esos animalitos. Trajimos 10, seminamos 10 animales de esos, y todos los animales salieron pues lindos, preciosos. Y entonces, eso es lo que tú dices de cómo me encanta y me gusta. ¿Y qué pasó con los animalitos? Hombre, pues que nos fuimos nosotros, pues, empezamos a ver que las exposiciones eran interesantes. Entonces fuimos a exposición primero aquí en Bogotá, en la feria a Medellín, a Pereira, a Buenaventura, no, a Bucaramanga. Y resulta que nosotros aquí 2 veces ganamos el mejor toro de la exposición. ¿Eso qué quiere decir? Pues la emoción más grande que tú puedes imaginar, cuando una cantidad de gente dice el toro tal de la firma tal y el dueño, uy, hijo de pucha, uy, pues imagínate, y así en los otros sitios. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a cuidar una cosa que no era pues, linda. Ahora, ¿qué significa eso? Pues el aspecto puramente sentimental. Cuando uno ve eso económicamente, pues eso le cuesta altísimo. Para tener un animal de esos tiene que darle comida por los años y se come casi lo que uno tiene. Entonces, y tiene la segunda parte terrible. Es que empezaron en esa época a ser influenciado por los narcos. Lo mismo que toda la vida, Alfonso. Entonces, a meterse en eso y a comprar lo mismo. Normalmente yo estuve por ahí un par de veces y me daba tal tristeza. Un narco de esos con su como aleta poderosa y toda, con una mujer linda al pie. Y de golpe, en una de esas ferias, le gustó esta vaca. Ah, yo la compro. Yo se la compro. Y le importa un pepino. Bueno, yo no sé cuánto, pero los miles que te imagines. Y se la compraba. Entonces, ¿qué pasó? Se acabó con ese gusto para mí. Y fuera de eso, los pocos animales que tenemos aquí, esos animalitos han nacido en el llano, evidentemente, que era mucho más fácil porque teníamos que tener vacas que sean las que reciben el embrión. Y allá nacieron las 10 y los creamos. Pero cuando trajimos aquí para las ferias, en una de esas, en un solo día fueron a la finca y se la llevaron 4. Se la robaron. ¿Y qué se la robó? Había en el camino, no en la finca mía, había cámaras, vieron todos los camiones, todos, se los dio al ejército, se los dio a la policía. No pasa nada. Pasaron por donde quieras, y lo único que tenía era que se fueron para el lado de Usme, o las mataron o se fueron por allá allá. Pero entonces, ¿qué ganas le quiere uno de eso? Pues me encantan. Y tenemos ojalá una, no más y no más, no más. Eso no tiene el menor sentido. Porque es un gusto, pero gusto. No porque quiera producir, ya te digo que eso es lo único que produce es gasto. Gastos. Pero qué lindo que es saber que un animal de eso tú seas capaz de llamarlo. Eso, si ustedes lo vieran, eso no tiene precio. Estoy de acuerdo estás de acuerdo conmigo. Esto es imposible. Un animal viejo que tiene 4 años, este tipo viene aquí hace 6 meses y ya, ¿cómo? Y logró, ¿no? Es el amor, ¿no es cierto? El amor hace mucho, pero demasiado. Cuando uno ama algo y lo hace con amor, pues las cosas funcionan. Así es. Pues, es lo que le pasa al padre también, de golpe con todo el amor que tiene por la humanidad, tiene que hacer. Pues qué conversatorio tan agradable desde mi punto de vista, y lo digo de verdad muy emocionado. O sea, a veces sentarse uno a conversar con las personas de diferentes temas, pues encuentra uno cosas interesantes. De verdad, Ricardo, muchas gracias. Y para terminar, quisiera, digamos, hacer una pregunta que desde mi punto de vista es bien importante, quizás por la trayectoria en la parte académica y la trayectoria profesional que ha tenido Ricardo. Y me gustaría o nos gustaría que por favor nos contara qué encuentra de diferencia entre la universidad en la que usted se formó y la universidad de hoy. Porque, claro, ¿La universidad de hoy o de la escuela?
Y en la escuela y la universidad de hoy en general, porque fíjense que las funciones sustantivas de la universidad, si miramos, siempre han sido las mismas. La docencia, la formación, la investigación y la relación con el entorno. Pero pienso yo que la universidad en la que se formó Ricardo y la universidad de hoy, y quizás si quiere, particularmente la escuela, pues encontrará cosas diferentes. Entonces, quisiera por favor que compartiera con todos nosotros. Esa parte es muy complicada para mí, Alfonso, muy complicada. Pero es que es dificilísimo, porque incluso tal vez en alguna cosa que me mandaron, no sé si eran las mismas preguntas o algo, decían como premisa tal vez para tarde que la universidad antes era más bien pública y hoy es privada en su mayoría. Esta sería la primera parte. Pero, a ver, yo sí creo que, como tú dices, la esencia de la universidad sigue siendo la misma una a otra. Yo creo, pues para simplificar un poco, porque eso sí que es largo, que más bien la forma de mirar una cosa de otra está en el espíritu de las personas que lo manejan y lo que quieren. Y tal vez cuando a mí me preguntan un poco de la escuela, qué piensa de la escuela y qué le falta a la escuela, pues yo creo que a nosotros y en general a la universidad le falta un poquitico más de sentido práctico, más de sentido de las necesidades reales y cómo hacerlas. No tenemos duda de que nosotros queremos hacer profesionales, pues súper buenos profesionales, pero que tengan un sentido social amplio, decimos. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Ese punto, si me lo preguntan a mí, hoy ya no tengo muy claro. No. ¿Qué no logramos hacer con eso? Nos tenemos que formar facultades de psicología, de economía, de sociología, ¿o qué? Yo creo que de alguna manera más bien tenemos que ir al campo, tenemos que ir a la realidad, para que realmente los profesionales, digamos, conocen la realidad y pueden trabajar para esa realidad. Y no solamente en la universidad de ahora, o pública o privada. El que sea privada o pública debe tener como los intereses parecidos, salvo algunas que sean puramente de producción económica, ¿no? Sacar dinero. Y esas universidades, pues no creo que sean universidades, no pueden llamarse universidades, pero si miramos la universidad en general, puede ser el mismo sentido. Vamos a producir de verdad profesionales, pero que tengan el sentido social y el sentido de cooperar. Y la idea de conocer el país, es que yo pienso que eso es lo más grave. Nosotros deberíamos tener como escuela, alguna vez lo creo que lo hemos discutido, en los llanos, en Meta, en Bechara, no sé, pero tal vez allá ya está demasiado alejado, pero donde una posibilidad de que tenga gente que podamos hacerle ese cambio cultural, estoy diciendo, no de otro. Es que eso es lo que necesita el país y tanta gente en Colombia quiere trabajar, tanta tiempo en Colombia, casi todos inteligentes. Yo no sé por qué, pero tú miras cualquier colombiano y verdad, llévelo a fondo lo que se llama ahora, es una persona inteligente. Y es muy difícil encontrar una persona, salvo que haya tenido una enfermedad, que uno diga, ese tipo es medio torpe. No. Y entonces, ¿por qué no le damos la oportunidad de que salga y se de otro lado? ¿No? Eso es temprano. Y eso es tal vez lo que yo encuentro diferencia, que tenemos que buscar la manera de que los profesionales realmente entiendan cuál es el problema en Colombia y tengamos la posibilidad de manejarlo y orientarlo en ese sentido. Más que en la ingeniería, o lo que sea, más que en eso. Y fíjense que lo que está comentando Ricardo, hay una cosa muy bonita para resaltar. Si volvemos a los principios fundamentales, a los fundacionales, a la declaración del principio, y lo menciona Ricardo fuertemente y vehementemente, que el profesional de la escuela particularmente sea conocedor de la realidad colombiana para que atienda sus problemas. Para que pueda resolverlos. Exacto. Entonces, qué bonito para terminar esta conversación, que seguramente la haremos en otro momento con este tema y con otros temas, que un fundador de la escuela mencione eso sobre lo que considera debe ser el concepto de la universidad. Claro, Ricardo, así que de verdad que muchas gracias y le agradezco también a Ángela que... ¿Dónde está Ángela? Ángela está al frente nuestro y que, digamos, con ella y con su grupo de trabajo hemos construido, digamos, esta charla tan agradable. Agradecerle a Laura también. Laura es el laboratorio donde estamos, que nos ha permitido poder conversar agradablemente. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias.